Pues ya tenemos preparado nuestro último invitado del programa de hoy, que nos trae a la explanada un caso bastante inquietante, pero también tiene su punto romántico, porque vamos a hablar de la Isla de las Rosas con nuestro querido Daniel Valverde. Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal, Mara? Encantado Pues de estar por aquí. encantados, porque con el frío que hace, venir a hablar aquí de una isla, a mí me resulta pues un poco contradictorio, ¿no? Sí, y además una isla muy efímera, ¿no? Que prácticamente duró unos 55 días, ¿no? Ay, Dios. Su andadura por el mundo. Además, Oye, más que Máximo 55 Huerta días... de ministro, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, un saludo a Máximo Huerta, Sí, que desde soy aquí. muy fan suyo. Hay que decir que sí, vamos a hablar de una isla efímera, de una utopía, de esos locos soñadores. Hace poco, cuando rescataban un grupo de buceadores del Drive Planet unos restos de esa isla hundida, ahora vamos a ver cómo se origina toda esta historia. Se la entregaron a su protagonista, Giorgio Rosa, cuando apenas poco antes de fallecer. Falleció en el 2017 con 92 años, el protagonista absoluto de esta historia, este ingeniero boloñés, Giorgio Rosa. Sí. Y como le dijeron los buzos que le entregaron, los buceadores que le entregaron, estos submarinistas le entregaron esos restos, ese ladrillo que aún permanecía en el lecho marino, le dijeron que era un pedazo de sueño, un retal de sueño para un soñador, ¿no? Es que es muy bonito, es una historia en realidad muy bonita, como bien dices, de un soñador, de un bohemio soñador, como cantaba Julio, y me encanta este episodio de Te entregamos la isla, poco menos que entregada por Amazon, casi le llegó a su casa, y ya, pero lo que quedaba, no la isla en su totalidad, porque no podría haberse transportado, sino una cosa testimonial casi, ¿no?, de lo que fue. Sí, y esto es uno más de estas utopías. Es un poco, en este caso, un híbrido entre utopía política y reto ingenieril, porque él era un ingeniero muy reputado. Y además italiano. Además italiano. Que eso siempre añade un ingrediente de... Claro, es un poco nuestro justo, el justo molinero, un poco italiano, ¿no? Sí. Ese constructor de mundos. Sí, sí, ese constructor de mundos y bueno, un señor que bueno, allá por el final de los años 50 decide emprender una tarea absolutamente bestial, como podría ser también ser la famosa catedral de Justo Gallego, que tenemos ahí, que recomiendo en Mejorada del Campo su visita, la catedral, el sueño de un solo hombre construida enteramente por sus manos, ¿no? Y diseñada por él, justo... bueno, se conoce así, ¿no? La catedral de Justo Gallego Martínez en Mejorada del Campo. Era un do it yourself en toda regla. Sí, sí, totalmente. ¿Qué ocurre en esta historia? Nos encontramos con como digo, un ingeniero reputado de Bolonia, Giorgio Rosa. Por eso, de ahí viene el nombre de la Isla de las Rosas, entre otras muchas, digamos, evocaciones, ¿no? Por este significado, que luego veremos también cómo incluso esta isla adquiere una bandera propia y unos sellos e incluso una moneda. Porque este señor lo que decide, bajo, digamos, la excusa de querer experimentar con nuevas técnicas de prospección y sobre todo de fabricación, construcción de plataformas en el mar o en alta mar para posibles luego aplicaciones petrolíferas, él convence al gobierno para poder realizar una serie de trabajos desde la costa de Rimini. Estamos hablando en el noreste de Italia, justo enfrente de San Marino, fíjate, que es una micronación, en este caso legítima, y él convence al gobierno para tener vía verde, era, como digo, un ingeniero reputado, luz verde, para poder realizar una serie de trabajos, de experimentos de construcción. Por ello funda una sociedad que se llama la Sociedad Experimental de Inyecciones de Cemento para intentar
probar una serie de mecanismos, de procedimientos para, mediante, digamos, trabajar, subir el suelo marino, el lecho marino, mediante inyecciones de cemento, poder construir plataformas en medio de la nada, del mar, en medio del océano, pues de una manera mucho más sencilla. Y fíjate, él está trabajando desde finales de los 50 en ese proyecto, junto con su mujer, Gabriela Cherici, que la nombra directora técnica del proyecto. Y ellos incluso tienen allí una choza en el puerto de Rimini, desde donde van... Hombre, llamarlo choza... A ver, es verdad que no es una construcción muy sofisticada, pero claro, aquí la isla no se ve, ¿no? Vivían, desde donde ellos trabajaban en el puerto, donde guardaban toda la maquinaria y todos los utensilios. Ellos incluso él se construye un barco de acero con un motor de un Fiat 500 para poder ir dando viajes hacia esa plataforma. O sea, que era un inventor realmente. Sí, o sea, era ingeniero, pero desde aquí se ve... Era un absoluto inventor. Claro. Y bueno, bajo esa bula de poder estar experimentando nuevas técnicas de construcción de plataformas, él consigue levantar esta plataforma de 400 metros cuadrados. Estaba proyectada soportada por estos inmensos y larguísimos pilares. Esto lo construye con un grupo de amigos y un grupo de trabajadores no muy numeroso. Estamos hablando ya de principios de los 60 y la plataforma se acaba en 1967 aproximadamente, es cuando ya se dan los últimos retoques a esa construcción. Pero esto es la plataforma, no es la isla que él tenía en mente, ¿no? No, esto es lo que luego se bautiza como la Isla de las Rosas. Vale. Es una plataforma artificial situada concretamente, Mara, y aquí es donde empezamos a atar cabos y donde se extrae que este ingeniero también perseguía una utopía, ¿no? Política, idealista, de construir una especie de micronación, de república independiente. Madre mía, pero esto que no lo vea Puigdemont, que toma nota. Claro, que estuviera fuera de la legislación italiana, porque fíjate que no es casualidad que este señor, pudiéndola haber construido mucho más cerca, la construye exactamente a 11,6 kilómetros de la costa italiana, ya en aguas internacionales cuya, digamos, legislación ya no le pertenece, no es territorio propiamente italiano. O sea, digamos, esto es un proyecto muy ambicioso de evasión fiscal, fundamentalmente, ¿no? Eso fue una de las sospechas del gobierno, porque aquí a la isla estaba proyectado, Mara, construir hasta 5 pisos, de cada planta tenía unos 400 metros cuadrados, y en esta isla, Giorgio Rosa y todo, curiosamente, el ministro de Interior nombra a su cuñado como ministro de Interior y a un grupo de amigos con los cargos ficticios, ¿no?, de ese gobierno que se iba a empezar a forjar. Estaba proyectado, como digo, que tuviera 4 pisos más de altura. Estaba elevada unos 8 metros por encima del mar. Y, un país de 4 plantas, ¿no? Podría decirse, un estado. Sí. Mira, en esta foto, por ejemplo, incluso el gobierno y los carabinieri llegan a sospechar. ¡Ay, me encantan los carabinieri! De que habían instalado, vemos aquí, una antena de transmisión propagandística de radio, de onda corta, para hablar empezar, digamos, a anunciar al mundo cuál era el propósito de esa isla, de esa plataforma. Curiosamente, no es una antena lo que se ve en la imagen, sino un pozo. Habían perforado un pozo, Mara, de 250 metros de profundidad para obtener agua potable directamente a la isla, porque a este hombre no se le ocurre otra cosa. Tomás Moro italiano, no se le ocurre otra cosa. Me has leído la mente ahora mismo, digo, es el mismísimo Tomás Moro. Sí, pues, o Thomas More, ¿no? Sí, ¿cómo se tradujo aquí? Sí. No se le ocurre otra cosa que construir una cafetería, un restaurante un poco Isla de Benidorm, ¿no? Claro, una cafetería, un restaurante que no falte, eso hay que empezar por el principio, ¿no? Claro. Restaurante, cafetería, discoteca, una oficina, claro, es que un italiano sin discoteca, ¿qué va a ser? Sí, una oficina de filatelia desde donde se
imprimen uno de los sellos más caros y que cuestan una fortuna hoy en día localizar, emitidos en el mundo, donde aparece también ya en ese sello, en esos sellos que luego veremos, supongo que aparece también ahí la plataforma, en esos sellos ya aparece incluso el nombre de la moneda que ellos deciden o que tenían pretendido acuñar, que era el Mills. Y además todo esto, Mara, no solo empieza a tomar un cariz preocupante para las autoridades, porque ven evidentemente un propósito que no era el inicial. Claro. Ha sido un cambio de rumbo, pues eso, un cambio de rumbo. Sí. Además, este hombre, el 1 de mayo de 1968, este es el escudo de esa bautiza. Y oye, para ser ingeniero, el escudo lo podía haber hecho un niño de 8 años también. Sí, también es verdad. Pide la independencia, se independiza el 1 de mayo de 1968 de Italia, qué bonito. Declarando la independencia y bautizando a esa isla como la República Esperantista de la Isla de las Rosas, porque además declara... Esperantista, que era como que estaba esperando, ¿no? A ver si se la concedían o no. Podría ser, pero no, él es mucho más listo y para desmarcarse aún más del Estado italiano, lo que hace es asumir como lengua propia no el italiano, sino el esperanto. Esa lengua creada a finales del siglo XIX, esa lengua artificial planificada por Zamenhof, ¿no? Que no cuajó, por otra parte. Claro, y esa idea, ¿no? de anarquismo, de denuncia... De autogobierno también. Claro, donde además aquí vemos algunas representaciones artísticas de lo que mucha gente empezó a acudir a la isla. Empezaron a acudir turistas que además no declaraban y no pagaban impuestos. Claro. Y eso mosqueó bastante al gobierno, a divertirse, a bailar. Era un poco ciudad sin ley, ¿no? Que te podías hacer cualquier cosa. Sin ley, ¿no? Claro. Te podían casar con una vaca si querías. Y bueno, tuvieron, evidentemente, aquí hubo un problema que Giorgio Rosas, perdón, no valoró en sus inicios, y era que las tormentas agitaban la plataforma y, bueno, lo llegaron a pasar bastante mal tanto durante la construcción como algunas noches o algunos días en los que las tormentas pues pusieron en serios aprietos a los habitantes. Claro. No tuvo en cuenta esa hostilidad climatológica, ¿no? Exactamente. Hay que decir, por ejemplo, que uno de los habitantes más, digamos, ¿ilustres? Conocidos, fue un náufrago que... No, claro, que pasaba por allí, ¿no? Sí, un patrón que naufragó y se quedó viviendo en la isla, Pietro Bernardini. O sea, naufragó en el Adriático, porque hay que decir que la plataforma está en el Adriático, durante una tempestad, y tras 8 horas en el mar, deambulando, logra asirse, ¿no?, a la plataforma, y allí ahí está, es este hombre, ¿verdad? Se pasa viviendo un tiempo. A ver, ¿es este chico que estamos viendo? No, este es... vale, estoy llamando yo náufrago a una persona Sidney que va despeinada. El de la izquierda es Sidney Sibilia, que es el director, y precisamente también quería traer este tema pues a la explanada. Es el director de una película que recientemente se ha dedicado a la Isla de las Rosas. Este es el director, Sidney Sibilia, que recupera ese relato y se estrenó en Netflix, por cierto, a finales del año pasado, y creo que lleva el título de La increíble historia de la Isla de las Rosas. Se puede ver, estas son imágenes, por ejemplo, de la película. ¿Cuánto tiempo duró esta aventura independentista? Pues mira, concretamente 55 días. Sí, lo has dicho antes, es verdad. Desde la declaración de la independencia, luego él posteriormente, un mes después, da una rueda de prensa anunciando esto al mundo. Tiene todo el apoyo de la comunidad, digamos, esperantista del mundo. Había Pero, perdona, ¿la comunidad esperantística de cuántos miembros se compone? Pues te sorprendería, pero está bastante extendida en el mundo, ¿eh? Hay países... No, a mí no me sorprende nada ya, la verdad. Sí. Hay países que tienen, pues eso, una comunidad comunidad prolífica, ¿no? Además, hay una academia de Esperanto, que es como la RAE aquí, que tendrá también súper reverte, supongo. Claro. Mira, ya me cuesta a mí sacarme el mit ya, como para que ahora digan que sí el Esperanto. Bueno, aquí, Mara, sin ir más lejos, tenemos una asociación española de Esperanto. Es decir,
es una lengua que se sigue además defendiendo como Sí. esa lengua planificada que podría unir países, culturas, una lengua artificial, pero que siempre ha tenido la aspiración de convertirse en esa torre de Babel, ¿no? En esa lengua, en ese idioma internacional, digamos, por excelencia, ¿no? Bueno, sin demasiado éxito, hay que decir, claro. pero sí que ha quedado reducido muchas veces para apoyar o para dar legitimidad a todas estas fricadas que Sí. tanto nos gustan. Sí, me encanta. Y que al final, pues bueno, desembocan en historias tan apasionantes como estas. Hay que decir que incluso localizan a Giorgio Rosas, Sidney Sibilia, y parte de la historia, aunque algo exagerada en algunos de los puntos de la película, sí que está, digamos, asesorada por él, ¿no? Y es una historia de la que él, pues, guarda recuerdos agridulces, ¿no? Porque Claro. además, claro, la forma, Se malogró. el final, digamos, Claro. de esta utopía es un poco, pues, lamentable, ¿no? Podríamos decir así. No, pero fíjate que es que me plantea dudas el hecho de construir una plataforma habitable, porque claro, por ejemplo, el problema de canalización y demás, ¿cómo se gestionaba esto? Iba todo al mar, claro. Sí, claro. Iba todo al mar. Pero Y también yo qué sé, tampoco. no lo veo También, claro también. también hay que decir que estamos pensando en digamos, en una ciudad, en una residencia fija, y la verdad es que no era así. Era más bien, pues eso, lo que podríamos considerar, pues, Sí, una casa de veraneo, a lo mejor, Sí, ¿no? De la casa de la playa. Los turistas Mejor acudían dicho. y a lo mejor pues podían pernoctar alguna noche, pero luego pues rápidamente volvían en un buque Ya. fletado a la costa. Es decir, era más bien como un lugar De recreo. visitable, de recreo. Claro. Exactamente, más que un lugar donde, porque por ejemplo, se habla de restaurantes, se habla de discoteca, pero en ningún caso se habla de un hotel o de otras, digamos, estructuras O de un pensadas escape para room, que la por gente ejemplo. Un escape residiera, room no había claro, ahí en esa residiera época. allí, ¿no? De forma... De hecho, es curioso, pero digamos que durante mucho tiempo, bueno, los días, tampoco vamos a decir mucho tiempo, durante muchos días, el único habitante, solo figuraba un único habitante en el censo de la isla. Es Que decir, era el señor Giorgio, ¿no? que era el señor Giorgio. Y luego cuando vivió este señor, Qué maravilla. Pietro. el náufrago, ¿no? Sí, Pietro también. Bueno, Y ya para sí. terminar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la plataforma? ¿Se hundió? Bueno, sí, deciden los carabinieri, el ejército italiano, la policía, 55 días después, rodean la isla y deciden volarla con explosivos. Hay unos documentales muy buenos también de la isla, aquí estamos viendo uno, de la isla de las Rosas, y este es el estado en el que Ay, queda pobre. después de la demolición. Curiosamente hay algo que Giorgio Rosas siempre remarca, ¿no? Entre risas, y es que siempre le habían dicho, claro, el gobierno le decía, él tuvo muchos litigios con el gobierno. Sí, ya me lo puedo imaginar. Estuvo mucho tiempo en despachos de abogados, en el gobierno, luchando por la legitimidad de su isla. Claro. Y lo que a él siempre le decían además es que esa estructura no era estable, que podía suponer un riesgo también para la gente que la visitara. También lo acusaron de que en realidad estaba dando cobijo a fumados, a gente que iba pasada de rosca, ¿no? Un poco, pues un eso. poco como un Ibiza, ¿no? Sí, exactamente. Un Ibiza, ¿no? pero allí, claro. Ahí un Ibiza italiano. Y también incluso lo llegaron a acusar, Mara, fíjate, de que esa isla estuviera funcionando como una tapadera para dar cobijo a submarinos soviéticos. ¡Ay, en una Dios! época convulsa, ¿no? También con Albania, ¿Qué donde me también dices? decían que podían haber estado albergando a espías albaneses. Bueno, la verdad es que a este hombre lo acusan absolutamente de todo, pero curiosamente de lo que se dan cuenta cuando tratan de demoler la isla con dinamita es que precisamente endeble no era. Necesitan, Mara, 3 días de explosiones controladas continuas, es decir, en 3 ocasiones necesitan poner dinamita, colocar la dinamita en los postes porque no logran derribar la isla de las flores. Se sostiene de ahí el lema también de esa isla, que tenía su propio lema, su propio himno, que era una canción compuesta por Richard Wagner. Tenía su propio lema, que era
crecerán las rosas en el mar adentro, ¿no? Lograrán crecer las rosas en el mar adentro. Bueno, pues logra demostrar que no solo era estable, sino que además les costó sangre, sudor y lágrimas poderla demoler, pues casi ya a principios de 1969, ¿no? Bueno, o sea que la teoría de que era endeble ahí cayó por su propio peso, nunca mejor dicho. Sí, absolutamente. Y ya al final de la vida de Giorgio, que tuvo una larga vida, quisieron tener este detalle con él, ¿no? Y hacerle llegar un trocito de la plataforma. Ese grupo de buzos al que llamaban el príncipe, al que se ha conocido también como el príncipe de la anarquía, pues le regalan un trocito, ¿no? de ladrillo, de parte de esa construcción, de hormigón, de cemento, de metal, como obsequio, ¿no? A esta historia que, como decían también en Rimini, en esa zona, ¿no? En ese lugar de Italia, es el típico cuento que los abuelos cuentan a sus hijos y a los nietos, ¿no? Como una historia que casi parece mentira, y que si no fuera porque se ha intentado rescatar de nuevo de las brumas del tiempo, porque hay legajos, hay artículos, incluso hasta hace poco estaba viva la persona protagonista, pues parece absolutamente una historia de ficción. Así que bueno, invitamos también a todos los telespectadores de La Explanada a que echen un ojo a esa película, ¿no? Que revive esa historia dirigida por Sidney Sibilia, porque además está francamente bien, ¿eh? Todo se rodó en una piscina infinita en una ciudad de la luz en Malta, ¿no? Sí. En una de estas piscinas, y que recuerda también todo esto mucho, además con muchos problemas, ¿eh? Para construir la plataforma tuvieron muchísimos problemas ya el director y todo su equipo, porque no era nada fácil. Imagínate la proeza de Giorgio Salas realizarla en plena mar, absolutamente algo extraordinario. Pero fíjate, no supimos de su proeza hasta que intentamos destruirla, ¿no? O sea, en el momento no se valoró. Esto se dieron cuenta más tarde. Exactamente. La verdad es que es una historia pues muy interesante. Yo la verdad es que desconocía este episodio de la historia italiana, y muchísimas gracias, Daniel, por haberla traído esta tarde con nosotros y darnos a conocer. Hombre, tenemos la isla de Tabarca nosotros, pero claro, no responde a este sueño de este loco soñador, ¿no? Es una expresión que me gusta mucho. Bueno, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Y nosotros, pues ya nos tenemos que despedir. Me habéis pillado antes mirando el móvil, ya la hora que es, nos hemos quedado sin tiempo. Y mañana volveremos a las 7:30, ya sabéis que estaremos aquí en Alacantí Televisión. Gracias por habernos acompañado durante esta tarde y os dejamos con toda la información de la comarca.